Ricardo, hemos hablado ya de lo importante de la oratoria, de tu trayectoria como maestro, como catedrático de varias generaciones, pero hay también el sentido político. Hay una actividad política en tu vida que pues, fue muy significada aquí porque era la izquierda, era la inconformidad, o una izquierda que verdaderamente no era institucional como la actualmente. Es decir, yo lo he dicho que hay pluralidad en los congresos por las siglas, no por la ideología. Sí, hay muchas siglas de partidos, pero eso no demuestra una verdadera pluralidad porque la ideología es la institucional, es la misma. Y lo acabamos de ver en el PRD, lo acabamos de ver con el PAN, ya no se diga con el PRI, y todos los demás partiditos satélites que tenemos como el Verde Ecologista, como el PANAL, el PT, lo que era el modelo de la Convergencia Ciudadana. No hay ideología. Y en tu tiempo, Ricardo, recordamos, hemos leído, hemos visto y de alguna manera estuvimos en algunos movimientos. ¿Cuál era la reivindicación de aquel tiempo que tú luchabas? Bueno, ha sido evolucionando, ha venido evolucionando. Yo empecé cuando en Colima ser liberal era ser revolucionario, era ser de avanzada, cuando la Federación de Estudiantes la manejaba un distinguido sacerdote con el que yo no tengo nada de negativo que verle, pero ya no correspondía al tiempo. La Federación de Estudiantes la manejaba el padre Enrique de Jesús Ochoa, el mismo personaje que levantó a los cristeros en Colima, una persona muy querida, era el líder del Colima tradicional. Y a nosotros nos tocó primero, con algunos compañeros un poco mayores que yo en los años 60, pues quitarle la federación al padre, porque pues esta era una universidad laica que debería responder al artículo 3º, no era una universidad que se debería mover al son de los repiques de campana, como decía Gabriel de la Mora. Entonces esa fue la primera participación de estudiante. Después pues yo me ligué a la lucha de los electricistas en los años 70. En esas luchas estaban enfrentándose el grupo de Fidel Velázquez, de Pérez Ríos, y el grupo pues, que impulsaba un poquito la apertura en el sindicalismo, que era el de Rafael Galván. Y aquí estuvimos ligados con los electricistas, con José Luis Santana, que en aquel tiempo pues, era el líder de la fracción democrática. Después de ese movimiento electricista que lo apoyamos siendo estudiantes nosotros, también participé en el movimiento campesino. Hubo un intento que se llamó el Plan del Alpuyequito, firmado por Salvador Domínguez Íñiguez, por Roberto Chapula, por el ingeniero Ramiro Galindo Durán, por Teodoro Palomino, los López Mendoza y gentes de la Sidra. En el Plan del Alpuyequito se consignaba que se debería luchar y tomar las tierras que ya estaban con resolución presidencial, pero que la reforma agraria pues no hacía caso y por una lana, por una mochada, pues no ejecutaba las resoluciones presidenciales. Esto motivó que algunos compañeros que estuvieron ligados a movimientos revolucionarios como la Unión del Pueblo, por ejemplo, pues empezaran a formar equipo y a formar entrenamiento guerrillero, vamos a decir, uso de armas, prácticas de tiro. Y pues nosotros apoyamos ese movimiento porque los metieron a la cárcel a todos y hasta que por fin los pudimos sacar. Ese fue otro movimiento, el movimiento campesino, el de los electricistas en aquel tiempo. De esa época datan también pues, las idas a Guadalajara cuando vino Allende. Todos esos movimientos que nosotros impulsamos de jóvenes, también impulsamos como maestro que fui durante muchos años de la SEP. Pues el movimiento de la CENTE, nosotros fuimos los organizadores de la CENTE en Colima, junto con mis amigos Armando Aguilera, Manuel Vázquez, José Ramón Vargas Valle, y de ese tiempo de la CENTE, cuando andábamos metidos en la CENTE, traigo algunas fotos cuando nosotros quemábamos a los líderes de aquel tiempo que eran estos. Este era un líder muy conocido que fue presidente de la República, aquí está también, ahí los teníamos, aquí está otro, creo que este es Fidel Velázquez, y este era el destino, el compatriota, y este era el destino que tenían en los mítines de nosotros, anduvimos ahí metidos en esos movimientos de la gente también, y
Pues son algunas de las experiencias que hemos tenido en la cuestión del movimiento popular. Estas eran las tribunas móviles. Las tribunas móviles, sí, en una camioneta, sí, ahí andábamos. El Jardín Libertad era el escenario de los mítines. Manifestaciones y de los mítines. ¿Y en partidos políticos, Ricardo? En los partidos políticos, pues aquí en Colima en mi tiempo, como les pasó a López Obrador, como le pasó a Cárdenas, a Muñoz Ledo, pues nada más había PRI y PAN, y aquí ser del PAN, pues era ser del movimiento tradicional, de la visión tradicional, aunque el PAN pues es un partido que merece todo el respeto. Sus fundadores fueron las gentes intelectuales en el 29, en los años 30 se fundó el PAN, pero era la gente que había sido desplazada por los generales, por los Obregón, por los Calles. Entonces el PAN surge de la Universidad Autónoma de México, ahí las gentes brillantes. Hay 7 ex rectores de la UNAM, fundadores del PAN. Entonces aquí nomás había esas dos cosas, PAN y PRI. Y pues nosotros votábamos por el PRI, no había otra. En Colima, o votabas por el PRI, votabas por el PAN, o no votabas cuando estabas muy joven. Después de eso nos metimos a la CENTE y nos enrolamos con algunas personas de México que eran de la CENTE y que se metieron al PT. Y también estuvimos en el PT un tiempo con la convicción de que no íbamos a hacer una franquicia para obtener privilegios. Y cuando vimos que esto cambió, pues nos retiramos del PT. Y ya de ahí me di un descanso, seguí trabajando muy difícil y con el mismo desencanto de que los partidos políticos al final vienen convirtiéndose en algo que no debería ser, como en franquicias del Estado para que algunos cuantos vivales saquen la comida. Y como nosotros siempre fuimos trabajadores, siempre dos o hasta 3 turnos, casi queríamos ser veladores en las escuelas, aparte de trabajar los 2 turnos, pues no podíamos nosotros andar en otras cosas que no fuera el trabajo. Y ya como finalmente, hace un poquito más de un año, estaba yo sentado en el portal, ahí donde nos vimos ayer y donde nos encontramos con los amigos, y el profesor Rogelio Velázquez Dávila me invitó a que participara en Morena, que ya iba a ser la asamblea, y de ahí estoy participando actualmente en Morena. Trayectoria importante, Ricardo, muy llena, un acervo cultural muy interesante, que deberá quedar plasmado en un libro de la vida, obra, aportaciones de Ricardo ante Villalobos. Actualmente, Ricardo, nos dice que estás en el partido Morena. Así es. Con el líder social, Andrés Manuel López Obrador, que quizá no se ha comprendido su planteamiento o ha llegado a golpear esferas del poder. Y eso, bueno, tú sabes que es difícil en un sistema político como el mexicano, donde las cúpulas determinan y las bases de la pirámide poblacional pues nada más actúan con el voto. De ahí en fuera no pasa. Pero el escenario local, Ricardo, estamos a 4 años de gobierno, se ha calentado el ambiente en la esfera política, querían de alguna manera, como los viejos tiempos, como decía Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. Ahora todos se mueven, ahora todos andan calientitos, hay destapes, tenemos a Nabor Ochoa, que anda desatado y no hay en dónde ponerlo para que tenga presencia en el Estado. Tenemos también destapes para presidentes municipales. Hay un calentamiento y un calentamiento político también, porque en el partido, en el poder, en el estado de Colima, pues manejado indudablemente por el gobernador del estado, les envían un delegado regional que no es de la esfera del poder. Entonces allí también hay problemas. ¿Cómo ves el escenario en Colima, Ricardo? Con tu experiencia, con todo el acervo que tú tienes y que en determinado momento pues eres parte activa ya del escenario político en el estado de Colima. El análisis histórico, el análisis político debe hacerse desde el contexto, desde la cotidianeidad en este caso. Y yo pienso que pues en otros tiempos, por decir, en la independencia estaban los que querían la libertad y los que estaban siguiendo con el yugo de España. En
en la Reforma estaban los liberales contra los que vivían el México tradicional, desintegrado, pues apegado a las cuestiones religiosas, los grupos conservadores. En la Revolución pues estaban los porfirianos y estaban los revolucionarios, y en el contexto actual están los que solamente sirven a las finanzas internacionales en algo que se va desprendiendo desde la presidencia de la República hasta, por decir, llegar a los municipios, que normalmente son gentes que no piensan en ese lado. Y está la otra corriente, la de los que quieren resistir a la condena de vivir saqueados, de vivir sometidos, a que cada día la personalidad humana vaya siendo disminuida. Y pues en este momento yo veo que aquí en Colima solamente están esas dos formas. La de los que están por las finanzas internacionales, porque México sea parte del mundo globalizado, que lo tiene que ser, pero lo es porque estamos en esa influencia, pero que así como hay varias historias que no se han escrito y que se escribe una historia, la de los hegemónicos, así también hay proyectos. Y en este momento en México no es cierto que estemos condenados a ser un país de muertos de hambre, dependientes, con 61 millones de pobres, con 20 millones de gentes que no tienen para comer hoy. Eso es una falacia. Nosotros podemos hacer otra historia, y nuestra historia, la historia que queremos hacer, el otro grupo, el que no está con el proyecto del mundo globalizado, de las empresas transnacionales a que están imponiendo a la presidencia de la República, porque no es otra cosa. Pues tenemos otro proyecto, creemos que se puede resistir y creemos que cada vez son más los países en el mundo que se están oponiendo por la vía pacífica, porque ahorita ya las guerras prácticamente ya ni siquiera son necesarias para someter a los pueblos. Con la tercera revolución industrial, vamos a decir la cibernética, pues ahora no se ocupan ni invadir pueblos, solamente se invaden aquellos que de plano le dan muchos problemas al capital internacional, que de plano así están expulsándolos por la fuerza, le entran, pero nos tienen sometidos, y generaciones de personas adormiladas que con la participación pasiva de espectadores en los medios creen que están participando activamente en la vida social y política, y pues esto es prácticamente desconectar al ser humano de la realidad y hacer un ser humano virtual, un maniquí, vamos a decir, seres que ni odian ni aman, que nomás funcionan, gentes dóciles en el trabajo, mano de obra barata y dócil. Los que tienen esa propuesta y los que creemos que es posible hacer otro mundo, que es posible revertir las reformas que se acaban de hacer, y que cuando hay resistencia, pues se le puede llamar a cada quien por su nombre, los que están vendiendo al país, los traidores, como lo son nuestros diputados de Colima, como lo son los gran cantidad de diputados que aprobaron las reformas energéticas a escondidas, como lo hicieron los diputados locales. Nosotros tomamos la tribuna principal del Congreso, y los diputados, para aprobar la reforma energética, tuvieron que encerrarse en un cuarto no más grande que esto, y rodeados de policías. Pues esto contraviene totalmente lo democrático. La democracia tiene 3 niveles. Tiene un nivel de democracia social, que es el bienestar del pueblo. Otro nivel de democracia formal, que son las leyes que piden que haya revocación de mandato, aparte de elecciones y aparte de requisitos para ser candidato a algo. Piden revocación de mandato, piden que la gente esté activa. Y el último nivel, del más alto de la democracia, que ese ni de chiste se da aquí, es la democracia participativa, en la que nosotros tengamos control sobre nuestros representantes, que la democracia no solamente sea representativa, son representantes, pero no son dueños absolutos de su decisión, representan precisamente al pueblo. Y esto es la democracia participativa, el tener control sobre nuestros representantes. Y eso pues lo hacen protegidos con la policía, escondidos, entonces no hay ninguna transparencia. Esa es la diferencia entre los dos campos. El uno,
pues qué es el PRI, qué es el PAN y qué son los perredistas y ya no menciono los partidos satélites porque esos van a desaparecer, porque Morena tiene una gran presencia y una gran inercia. No negamos ningún valor, por ejemplo, al ingeniero Cárdenas, que es una gente valiosa, pero en este momento quien representa la inercia política, la fuerza del movimiento popular, es Morena con Andrés Manuel López Obrador y por eso estamos ahí.